El universo, con toda su inmensidad y complejidad, plantea preguntas que desafían nuestra comprensión más profunda de la existencia. Mientras pasamos gran parte de nuestras vidas sumergidos en preocupaciones cotidianas, a menudo ignoramos la verdadera magnitud de nuestro viaje cósmico. Pero si retrocedemos y miramos más allá de la Tierra, nos enfrentamos a una realidad asombrosa. Estamos viajando a través del espacio cósmico, moviéndonos hacia regiones que ningún fotón o partícula elemental ha explorado antes. Nos dirigimos hacia el vacío infinito. En infinito, nuestro sistema solar, nuestra galaxia y de hecho, todo el universo no solo se mueven a través del espacio, sino que lo expanden activamente, creando nuevo espacio mientras avanzan. ¿Te sientes abrumado? Respira profundamente y acompáñanos en un viaje extraordinario. Vamos a explorar los límites del universo y quizás un poco más allá. Relájate y disfruta de esta aventura. Para nuestros seguidores más fieles, esta no es la primera vez que nos más allá de los confines familiares de nuestro sistema solar y galaxia para preguntarnos ¿cuál es la estructura del cosmos? ¿Qué se encuentra en el límite del universo? ¿Tiene el universo un centro o límites? ¿Nuestra existencia es parte de una simulación o es real? ¿Podríamos ser uno de muchos mundos en un multiverso? Con cada descubrimiento, los científicos se enfrentan a preguntas aún más profundas. ¿Es el universo realmente infinito o simplemente inconmensurablemente grande? Dado que sus dimensiones, edad y masa no pueden medirse de manera definitiva, nació la idea de un cosmos infinito. Según la teoría de Friedman, un universo finito debe estar en un estado de expansión o contracción. Sin embargo, si el universo es infinito, las ideas de expansión y contracción se vuelven paradójicas. La noción de que el universo podría haber surgido de una singularidad del tamaño de un neutrón, como sugiere la teoría del Big Bang, desafía la percepción de su infinitud. Si el tiempo se considera un vector lineal que avanza sin reversión, esto implica que no existe tiempo antes del Big Bang. La teoría de Einstein indica que el espacio y el tiempo son interdependientes. Esto lo que puede un momento en el espacio puede no haber existido, o tal vez sí, o quizás simplemente no lo sabemos. La idea de un universo en expansión comenzó a tomar forma a principios del siglo XX, cuando los astrónomos estudiaron el comportamiento y la distribución de las galaxias. En 1912, el astrónomo estadounidense Besto Melvin Slipher hizo un descubrimiento fundamental que sentó las bases para futuros avances. Midió los desplazamientos al rojo de varias galaxias y notó que la mayoría mostraba desplazamientos Doppler hacia longitudes de onda más largas, lo que indicaba su movimiento alejándose de la Tierra. Basándose en el trabajo de Slipher, el astrónomo belga Georges Lemaître propuso en 1927 que el universo se estaba expandiendo. Pero incluso antes de esto, en 1915 se produjo un avance significativo en las matemáticas. No fue solo la publicación de la teoría general de la relatividad de Einstein, una obra revolucionaria que transformó nuestra comprensión de la gravedad, el espacio y la dinámica del universo, lo que marcó un hito en el pensamiento científico. Lo que realmente marcó un momento crucial en las matemáticas fue la demostración de un teorema fundamental, pero menos conocido por Emmy Noether, el teorema de Noether. Este teorema mostró por primera vez que en cualquier sistema físico regido por fuerzas conservativas, donde la acción del sistema muestra simetría diferenciable, cada simetría diferenciable independiente corresponde a una ley de conservación. En términos sencillos, cuando un sistema físico exhibe una cierta simetría, existe una cantidad física asociada con ese sistema que permanece conservada. Por ejemplo, si un sistema mantiene simetría rotacional, lo que significa que su comportamiento no cambia independientemente de su orientación, entonces el momento angular se conserva. Este principio se aplica ampliamente, desde objetos esféricos hasta sistemas celestiales como la Luna, orbitando la Tierra, y el sistema Tierra-Luna, orbitando el Sol. Estos sistemas conservan el momento angular porque las leyes físicas que impulsan su movimiento permanecen constantes independientemente de su orientación, destacando la importancia del teorema. En 1929, las discusiones sobre el universo en expansión cobraron impulso cuando Edwin Hubble publicó sus hallazgos. Midió las distancias a las galaxias y sus velocidades relativas a la Tierra, descubriendo que casi todas las galaxias se están alejando de nosotros.
y que las más distantes se mueven más rápido. Esta observación clave respaldó los resultados derivados de la teoría general de la relatividad, ya que Alexander Friedman y Georges Lemaitre habían aplicado sus ecuaciones al cosmos y concluyeron que el universo, bajo la influencia de la gravedad, no podía ser estático, debía expandirse o contraerse. La realización de que el universo se estaba expandiendo llevó a la formulación de la teoría del Big Bang, que plantea que toda la materia observable se originó en un estado único, extremadamente denso y caliente. Esta expansión ocurrió rápidamente, pero no implicaba un centro específico desde el cual las galaxias se movieran hacia afuera, dejando muchos misterios por resolver. Como se mencionó anteriormente, en el contexto de las matemáticas y la simetría, si un sistema exhibe simetría con respecto a las traslaciones espaciales, se conserva el momento lineal. ¿Qué tipo de simetría conduce a la conservación de la energía? Esto se conoce como invarianza de traslación en el tiempo. Significa que las leyes de la física que gobiernan el comportamiento de las partículas y los campos permanecen inalteradas cuando un sistema se desplaza hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Este atributo fundamental sustenta las leyes cuánticas que rigen las partículas, los campos cuánticos y las interacciones, dictando la creación y aniquilación de partículas y antipartículas e influyendo en los experimentos gravitacionales realizados en la Tierra, dentro del sistema solar y en toda la Vía Láctea. Mientras las leyes de la física permanezcan estables en el tiempo, es decir, la conservación de la energía se mantiene. Este principio se aplica a las fuerzas nucleares fuerte y débil, así como al electromagnetismo. Sin embargo, con la gravedad, esta consistencia solo se aplica parcialmente. La razón es que, a diferencia de las fuerzas físicas, que siguen reglas uniformes independientemente del tiempo o el lugar, las interacciones gravitatorias conservan la energía solo dentro de una estructura espacio-tiempo estática e invariante en el tiempo, como lo describe la teoría general de la relatividad de Einstein. En escenarios que involucran una única masa puntual, el espacio-tiempo mantiene su estructura a lo largo del tiempo y sigue una solución exacta, conocida como espacio Schwarzschild. En este contexto, las ecuaciones, las coordenadas y las leyes permanecen invariantes en el tiempo, asegurando la conservación de la energía. Sin embargo, en un universo en expansión, esto ya no es válido, complicando la noción de conservación de la energía para las interacciones gravitatorias. En nuestro universo actual, la curvatura del espacio-tiempo está moldeada por la distribución de la materia y la energía. Esta curvatura, gobierna el movimiento de la materia y la energía. La relación es dinámica y recíproca. La disposición de la materia y la energía afecta cómo evoluciona el espacio-tiempo. Y este espacio-tiempo en evolución, a su vez, influye en el comportamiento y la distribución de la materia y la energía dentro de él. En un universo uniformemente lleno de materia y energía, como el nuestro a las escalas cósmicas grandes, el espacio no es estático como el espacio Schwarzschild. En su lugar se describe mediante la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, nombrada en honor a los científicos que la estudiaron. Este tipo de espacio-tiempo debe expandirse o contraerse con el tiempo. Las soluciones estáticas son intrínsecamente inestables, similares a las emociones fluctuantes de un adolescente. Según las teorías predominantes, el universo comenzó como una singularidad increíblemente caliente y densa, marcada por el Big Bang. En la primera fracción minúscula de segundo, el universo experimentó una rápida expansión o inflación, creciendo a un ritmo que superó la velocidad de la luz. Durante esta breve fase, el universo se expandió por un factor de al menos 90. Tras este periodo inflacionario, los datos de la NASA muestran que el universo continuó expandiéndose, pero a un ritmo reducido. A medida que el espacio se expandió, se enfrió, permitiendo la formación de materia. Aproximadamente un segundo después del Big Bang, el universo estaba lleno de partículas como neutrones, protones, electrones, positrones, fotones y neutrinos. Unos 380.000 años después del Big Bang, el enfriamiento permitió la formación de átomos durante la era de la recombinación, dando lugar a un gas transparente y eléctricamente neutro. Este evento marcó el inicio de un periodo oscuro en el universo, ya que las estrellas y los objetos luminosos aún no habían surgido. Alrededor de 400 millones de años después,
el universo entró en la era de la reionización, saliendo gradualmente de las edades oscuras cósmicas. Durante un periodo de medio milenio, las nubes de gas se fragmentaron, formando las primeras estrellas y galaxias, cuya intensa luz ultravioleta ionizó la mayor parte del hidrógeno neutro. Hoy sabemos que existe una relación clara entre la distancia de una galaxia y su velocidad de recesión. Por ejemplo, una galaxia ubicada a 1 megaparsec de distancia de la Tierra se aleja a una velocidad de 70 km por segundo. Una galaxia el doble de distante se aleja a 140 km por segundo. Actualmente hay dos métodos principales para determinar la edad del universo, representados a menudo por la constante de Hubble. La discrepancia entre ruedas tódica en sí observa en objetos relativamente cercanos o aquellos a distancias extremas. A pesar de estas aproximaciones, los científicos obtienen resultados variables, lo que sugiere posibles incógnitas o fenómenos no contabilizados en el universo. Aunque la expansión del universo inicialmente disminuyó debido a la atracción gravitatoria de la materia que se agrupaba, unos 5 o 6 mil millones de años después del Big Bang, una fuerza enigmática conocida como energía oscura comenzó a acelerar esta expansión, según la NASA. Estas relaciones por teorías. No podría preguntarse por algo que puede decirme 100%, pero las conclusiones no es de otra manera. La física moderna y la cosmología enfrentan dos desafíos profundos. El 85% de la masa del universo consiste en materia no identificada, y la mayor parte de su energía proviene de una fuente enigmática. Las observaciones sugieren que la materia oscura actúa como el pegamento que mantiene unidas a las galaxias, mientras que la energía oscura impulsa la expansión del universo. La presencia de materia oscura es esencial. Sin ella las galaxias no se formarían y la vida tal como la conocemos no existiría. Sin embargo, la existencia de la energía oscura plantea una implicación más inquietante. Si continúa dominando, el universo se expandirá indefinidamente, lo que podría llevar a una muerte térmica. ¿Es este escenario? Los estrellas fombres estretas también se trapezos. La temperatura es invariablemente inestable con la edad común. A medida que el espacio-tiempo continúa expandiéndose, la materia se volvería cada vez más dispersa, resultando en un universo que se expande sin fin, desprovisto de observadores o vida. Aunque este escenario puede parecer inquietante, alguna vez se consideración más sencilla en física. Aves. Sin embargo, los misterios de la materia oscura y la energía oscura han demostrado ser tan desafiantes que ahora parecen casi insuperables. Los intentos de atribuir la materia oscura a partículas desconocidas hasta ahora han fracasado y no ha surgido una alternativa ampliamente aceptada. Esta situación es tan difícil que algunos físicos proseguir a propósito las leyes de la gravedad, preliminar cumple la necesidad de la materia oscura. La energía oscura que prestado dificultades similares. Inicialmente se creía que una constante fuerza cosmológica, una fuerza uniforme hacia afuera a través del espacio, pero las observaciones del telescopio Planck contaron una historia diferente. Según Planck, la tasa de expansión del universo inferida a partir de las variaciones en el fondo cósmico de microondas es de 67,6 km por segundo por megaparsec. En contraste, los datos del telescopio espacial Hubble, que observó objetos celestes cercanos, indicaron una tasa de expansión de 74 km por segundo por megaparsec. Como ha informado Naked Science, el problema de la materia oscura no es del todo desesperanzador. Desde el lanzamiento del observatorio LIGO se ha detectado un número inesperadamente alto de fusiones entre agujeros negros de masa estelar. Tales fusiones frecuentes implican la presencia de muchos más agujeros negros de los que se estimaban anteriormente. Durante años, los investigadores han buscado partículas elusivas de materia oscura, como los WIMPs, solo para concluir que probablemente no existen. Sin embargo, descubrimientos realizados entre 2016 y 2020 insinuaron que la materia oscura podría no requerir una nueva partícula. En cambio, su naturaleza podría ser diferente a lo que se asumía anteriormente. Si es así, nuestro universo podría ser cíclico, un llamado universo Fénix, que ha experimentado ciclos repetidos de expansión y contracción.
los agujeros negros de masa estelar, formados a partir de los remanentes de estrellas, deberían agruparse en lugar de estar uniformemente dispersos por el cosmos, similar a cómo las estrellas mismas se encuentran en cúmulos. La materia oscura que hace a los baurelos y los galácticos es con a los ácidos que ríen a los galaxias. Eso trajo a algunos científicos a teorizar que los agujeros negros podrían formar cúmulos dentro de estos halos. Sin embargo, persisten dos preguntas principales. ¿Qué explica el enorme número de estos agujeros negros y por qué la energía oscura parece más fuerte en la vecindad de nuestra galaxia en comparación con regiones a miles de millones de años luz de distancia? Un artículo fundamental de Gorkavi y Chulbashev, publicado en el Astrophysical Bulletin, avanza en la búsqueda de respuestas. Los autores destacan que no todas las estrellas pueden convertirse en agujeros negros. Solo alrededor de 1 de cada 1000, principalmente las estrellas más masivas, alcanzan este destino. Dado el estimado de 100 sextillones de estrellas en el universo observable, solo 100 quintillones se convertirían en agujeros negros, una cifra mucho menor de lo que se necesitaría para explicar los agujeros negros observados por LIGO como materia oscura. Esto sugiere que es necesaria una fuente inesperada. Los investigadores introducen el concepto de un universo fénix, en el cual nuestro universo ya ha pasado por numerosos ciclos de expansión y contracción, posiblemente más de cientos. El universo continúa planteando preguntas desconcertantes sobre su origen, su destino y el papel que jugamos en este vasto tapiz cósmico. En cada ciclo, el universo comienza expandiéndose, como lo hace actualmente. Luego lentamente pasa a una fase de contracción. A medida que la contracción avanza, los agujeros se acercan entre sí. Durante la etapa final, el diámetro del universo se reduce de los 100.000 millones de años actuales a apenas unos 10 años luz. En este compresión extrema, el desde 3 Kelvin de Kelvin. A estas temperaturas, los átomos compuestos por elementos pesados se descomponen bajo el bombardeo de fotones gamma, mientras que los agujeros negros, inmunes a tal destrucción, permanecen intactos. En este estado hipercomprimido, solo los agujeros negros y algunas estrellas de neutrones sobreviven. Lo más intrigante es lo que sucede después. En este espacio confinado de apenas unos pocos años luz, billones de agujeros negros se agrupan en estrecha proximidad, lo que aumenta drásticamente la frecuencia de las fusiones. Los datos de LIGO muestran que cada fusión de agujeros negros convierte aproximadamente el 5% de su masa combinada en ondas gravitacionales, las cuales, como demostró Einstein, no transportan masa. En consecuencia, ancestrable de masa en este universo en Kunkseibraskin se convierte en ondas gravitacionales caídas. Con fusiones repetidas, el número de ondas negras reduce la mitad, al menos total del universo, donde ya Hamilton 5 cabortininas ka. Ese begissikat retrotesinsiga qualmind la mindait de gavet, lo verbrevarais menesioni e desaftetiva valcanos nite. Es crucial el que la contracción del universo resulta directamente de la atracción gravitatoria de la materia dentro de él. Si se produce una pérdida significativa de masa debido a la fusión de agujeros negros, la masa gravitatoria puede disminuir hasta un punto en el que ya no pueda sostener la contracción. Imaginemos que la masa del Sol se redujera gradualmente dentro del sistema solar. Eventualmente se volvería demasiado ligera y los planetas se dispersarían. Aunque no es una analogía perfecta, ya que el universo carece de fuerza centrífuga, este principio ilustra un concepto esencial de equilibrio gravitacional. En el modelo del universo Fénix de Gorkavi y Chulbashev, a medida que el universo se comprime a unos 10 años luz de diámetro, los núcleos atómicos pesados son destruidos por los fotones gamma, mientras que las fusiones de agujeros negros convierten gran parte de la materia oscura en ondas gravitacionales sin masa. Cuando esta transformación alcanza ese umbral, la contracción tiene una rápida expansión. El nuevo Big Bang marcó el inicio de el ciclo cósmico. En esta terminación, instrumentos pesados ya no existen.
Con el tiempo, millennials expansionen la temperatura de los físicos que forman átomos de como el hidrógeno y el helio. Los agujeros negros supermasivos que sobrevivieron al ciclo anterior sirven como centros gravitacionales alrededor de los cuales estos gases se agrupan, formando eventualmente galaxias. Gorkabi y Jules Bashev se refieren a estos como agujeros negros semilla, fundamentales para la creación de galaxias. El concepto de que las galaxias se formen alrededor de agujeros negros masivos no es nuevo, ya que está respaldado por observaciones de objetos antiguos en el universo temprano, pero su mecanismo no había estado claro hasta ahora. La teoría sugiere que el Big Bang resulta de una transformación parcial de la materia oscura, específicamente los agujeros negros, en ondas gravitacionales. Sin embargo, la importancia de estas ondas va más allá de su creación. Cuando las ondas gravitacionales interactúan con los agujeros negros, son absorbidas, aumentando la masa de estos agujeros negros, esencialmente la materia oscura en nuestro universo. A medida que esta masa crece, la expansión del espacio disminuye, revirtiéndose eventualmente en contracción. El proceso se asemeja a un gigantesco péndulo. La energía cinética se convierte en energía potencial a medida que el péndulo asciende, hasta que alcanza su punto máximo, desacelera y desciende. De manera similar, a medida que el universo se expande, la energía de las ondas gravitacionales se convierte en masa, lo que lleva a una contracción eventual. En el punto máximo de la contracción, las fusiones de agujeros negros liberan energía en forma de ondas gravitacionales, desencadenando otra expansión explosiva, el próximo Big Bang. La validez de una teoría depende de su capacidad de ser probada. La teoría de supercuerdas, una vez popular, perdió tracción cuando no logró producir predicciones verificables. Gorkabi y Jules argumentan que ya existe evidencia que respalda su modelo. Sus cálculos coinciden con la cantidad de agujeros negros de masa estelar necesarios para explicar las tasas de fusión observadas por LIGO. Aunque ocurren fusiones frecuentes, el número de agujeros negros crece con cada ciclo, lo que sugiere que podrían ser mucho más abundantes que en un universo de un solo ciclo. La abundancia de agujeros negros se alinea con un universo que ha pasado por ciclos repetidos, dando sentido a la imposibilidad de derivar 100 sextillones de agujeros negros de 100 sextillones de estrellas. Además, la estimación del modelo sobre los agujeros negros supermasivos provenientes de ciclos previos corresponde a las observaciones actuales, que indican aproximadamente un agujero negro supermasivo por galaxia grande, alrededor de 100.000 millones en total. Los modelos cosmológicos anteriores lucharon por explicar la existencia de miles de millones de estos agujeros negros masivos tan temprano en la historia del universo, pero este modelo cíclico proporciona una explicación. Aunque encajar con los datos existentes no es suficiente, un modelo sólido debe hacer nuevas predicciones verificables. Los autores del estudio sugieren que buscar cúmulos globulares oscuros de agujeros negros de masa estelar en los halos de las galaxias podría ser una de esas predicciones. Concluyen que analizar los movimientos estelares en catálogos astrométricos, como los datos de Gaia, podría revelar estos cúmulos ocultos dentro del disco galáctico. La idea central es sencilla. A medida que los cúmulos globulares oscuros pasan entre la Tierra y una estrella en otra galaxia, podrían crear ocasionalmente un efecto de lente gravitacional. Este evento, aunque raro, sería claramente visible en el cielo, lo que facilitaría su identificación. Una característica destacada de este modelo es su predicción de un agujero negro extraordinariamente masivo, en algún lugar del universo, mucho más grande que cualquier agujero negro supermasivo descubierto hasta la fecha. Este colosal agujero negro sería tan vasto que eventualmente absorbería todo el universo, incluida la Tierra y todos sus habitantes. Sin embargo, este concepto no implica un escenario apocalíptico en el sentido tradicional. Caer en un agujero negro solo resulta en espaguetización, un estiramiento violento y muerte, si el agujero negro es de masa estelar relativamente pequeña. En cambio, entrar en un agujero negro supermasivo no produciría tal efecto. Debido a su inmenso tamaño, las fuerzas de marea que actúan sobre diferentes partes de un cuerpo serían mínimas, evitando el efecto de espaguetización. Caer en un agujero negro de este tipo probablemente sería indoloro e incluso podría pasar desapercibido para la mayoría, excepto para los astrónomos.
Ellos observarían el desvanecimiento gradual del corrimiento al rojo de galaxias distantes, señalando la aproximación del límite del agujero negro principal. Eventualmente, este corrimiento al rojo cambiaría a azul, indicando la contracción del universo a medida que la expansión se detiene y se revierte. Aunque este proceso puede extenderse durante miles de millones de años, no significa que la civilización terrestre sobrevivirá. La contracción del universo, según los cálculos de Gorka-B, podría tardar otros octubre del 20.000 millones de años hasta que cese la expansión, con la fase de contracción durando otros 39.000 millones de años. El final es inevitable. Inicialmente, el cielo nocturno se volvería intensamente caliente, haciendo que la vida en todas las superficies planetarias sea insostenible. Eventualmente, a medida que el universo continúa encogiéndose, las temperaturas podrían elevarse a 100.000 millones de grados, y los rayos gamma de la radiación relicta destruirían todos los átomos. Sobrevivir a esta fase de contracción del universo Fénix parece poco probable. Si existe alguna forma de escapar, sigue siendo desconocida. Este artículo revolucionario sugiere un cambio audaz en la cosmología, proponiendo una de las primeras explicaciones integrales y lógicas de la materia oscura y la energía oscura. Según esta teoría, la materia oscura está compuesta por agujeros negros reliquia, mientras que la energía oscura no existe realmente. La supuesta fuerza repulsiva de la energía oscura se atribuye en cambio a la influencia del agujero negro principal. Este concepto también explica por qué la tasa de expansión del universo es más lenta en puntos lejanos en comparación con el universo cercano. Si la expansión del universo es una consecuencia de la pérdida de masa a lo largo del tiempo, la tasa diferiría entre el pasado distante y el presente. El concepto de energía oscura exige una tasa de expansión constante, pero en este nuevo modelo, la ausencia de energía oscura elimina esta necesidad. Otro punto fuerte de esta teoría es su explicación de un misterio fundamental en la formación de galaxias. Durante mucho tiempo, los científicos han señalado que las galaxias no podrían haberse formado sin la presencia de agujeros negros supermasivos en sus núcleos. Las observaciones revelan que estos agujeros negros masivos ya existían en el universo dentro de los primeros cientos de millones de años, algunos con masas de miles de millones de soles. Este nuevo modelo explica su origen de manera natural. Al igual que los agujeros negros de masa estelar que forman la materia oscura, los agujeros negros supermasivos fueron heredados de universos anteriores que precedieron a nuestro propio Big Bang. Esto también implica que el universo temprano probablemente carecía de un número significativo de galaxias, ya que aún no tenía las semillas los agujeros negros masivos para agrupar gas y formar galaxias. Pasando de las fortalezas del nuevo modelo, también debemos considerar sus posibles debilidades. Gorka-B y Yulbashev se reitó ampliamente aceptado por la comunidad científica. La teoría de del universo. Si bien la idea de que el universo pase por numerosos ciclos de expansión y contracción no es del todo nueva, incluso George Gamow, quien predijo la radiación de fondo cósmico, consideró tal concepto, los mecanismos introducidos por Gorka-B y Yulbashev son decididamente poco convencionales. Proponen que el universo se contrae a medida que los agujeros negros ganan masa y se expande cuando los agujeros negros liberan masa a través de ondas gravitacionales. Esto marca un cambio sin precedentes en la cosmología, tan novedoso que queda fuera de la consideración de la mayoría de los físicos. Los críticos de la teoría podrían encontrarla tan desconocida que pasen por alto la bien documentada afirmación de Einstein de que las ondas gravitacionales no tienen masa. Los detractores argumentan que la masa total en el universo no puede disminuir, alegando que cuando los agujeros negros emiten ondas gravitacionales, esta masa simplemente transita en lugar de disminuir de una forma a otra. Otro desafío que hasta lo que es que para este modelo podría a la ondona de áreas completas de investigación, incluso la Wheeler y WIMPs, la energía oscura resistente a la gravedad cuántica. Históricamente, las inventores de soparivite paradigmas ERITs en la recorrida se reconectan con que eco-civilizaciones obsoletas, por lo que es improbable que se improlive esto y residuos never diferente.
La materia oscura y la energía oscura son actualmente puntos focales en la astrofísica moderna. El misterio en torno a la materia oscura ha sido reconocido desde hace bastante tiempo. En 1884, Lord Kelvin señaló que las estrellas en las regiones exteriores del disco de la Vía Láctea orbitaban el centro galáctico a velocidades mucho mayores de lo que sugerían los cálculos teóricos. Para reconciliar esta discrepancia fue necesario hipotetizar la existencia de una enorme masa invisible más allá del disco visible, en las afueras oscuras de la galaxia donde no hay estrellas. Aunque Kelvin no nombró este fenómeno, fue el matemático francés Henri Poincaré quien, en 1906, describió las observaciones de Kelvin y acuñó el término materia oscura. A pesar de más de un siglo de investigación, nuestra comprensión de la materia oscura ha avanzado poco. Aunque hemos recopilado abundantes datos sobre otras galaxias, estas observaciones revelan consistentemente el mismo patrón. Fuerzas masivas e invisibles influyen en el movimiento de las estrellas en las afueras. El término enorme es apropiado, ya que las estimaciones actuales sugieren que la materia oscura constituye alrededor del 26,5% de la masa total del universo, en comparación con solo un 5% de materia ordinaria, la que compone las estrellas, los planetas y toda la vida conocida. Sin embargo, la naturaleza precisa de esta vasta materia invisible sigue siendo un misterio. Hasta mediados de la década de 2010, las partículas masivas que interactúan débilmente, WIMPs, por sus siglas en inglés, eran la hipótesis principal para explicar la materia oscura. Esta teoría sugería que las partículas de materia oscura interactúan mínimamente con la materia regular, principalmente a través de fuerzas gravitatorias. Sin embargo, varios análisis, incluidos los realizados por científicos rusos, indicaron que incluso si los WIMPs exhibieran interacciones débiles, no gravitatorias, su abundancia sería tal que pasarían a través de un cuerpo humano al menos una vez al día, y potencialmente con mayor frecuencia. Teóricamente, bajo ciertas condiciones, los WIMPs podrían dañar el ADN celular humano y potencialmente causar cáncer. Afortunadamente, extensos experimentos realizados en la Tierra no han encontrado rastro alguno de WIMPs. Los físicos ahora coinciden en que ninguna partícula conocida posee una sección transversal lo suficientemente pequeña como para alinearse con tal comportamiento. El astrofísico Ethan Siegel detalla este problema, afirmando que, incluso si partículas con estas propiedades pudieran existir, no habría suficientes para explicar la totalidad de la materia oscura. A pesar de estos contratiempos, los defensores de la teoría de los WIMPs siguen insistiendo. Siegel comenta irónicamente: los teóricos siempre pueden ajustar sus modelos, y lo han hecho una y otra vez, reduciendo la sección transversal esperada de los WIMPs tras cada error experimental nulo. Esta es la forma más pobre de ciencia. La única motivación aquí es mantener una idea que los datos reales descartan. Aunque la investigación sobre los WIMPs continúa a nivel mundial, utilizando detectores costosos, ahora se asemeja a una búsqueda inútil, como buscar llaves perdidas bajo una farola simplemente porque es el único lugar iluminado. El resultado más probable de la investigación en curso sobre los WIMPs es más años de experimentos inconclusos, sin descubrimientos. Con suerte, sin embargo, podrían surgir ideas valiosas durante esta búsqueda. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si los WIMPs no existen, ¿podría la materia oscura estar compuesta por otros tipos de partículas que podrían ser igual de peligrosas o incluso más? ¿O podría tratarse de algo completamente diferente? Entra aquí la teoría MACHO. MACHO es el acrónimo en inglés de Massive Compact Halo Object, objeto compacto masivo del halo. En una galaxia, el halo es una nube esférica de materia que se extiende mucho más allá del disco visible, abarcando también las áreas superiores e inferiores. A diferencia de los WIMPs, los MACHOs no son partículas teóricas, sino objetos oscuros y densos. Los principales candidatos en esta categoría son los agujeros negros y las estrellas de neutrones. Hasta hace poco, había 3 razones clave por las que los MACHOs no consideraban suficientes para explicar la mayor parte de la materia oscura. La primera razón tenía que ver con la frecuencia de los eventos y los errores gravitacionales observados en estudios astronómicos. Los agujeros negros, por ser extremadamente densos y masivos,
crean un efecto de lente gravitacional cuando pasan entre los telescopios terrestres y las estrellas distantes, amplificando significativamente el electrón y desiniciarse gradualmente hasta que un agujero negro se mueve en borde de línea Thun. Las observaciones muestran que la frecuencia real de tales eventos limita el número de machos presentes, lo que sugiere que no pueden explicar toda la materia oscura. La segunda razón se refiere a la cantidad de materia ordinaria o bariónica producida durante el Big Bang. Tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones están formados por materia bariónica, y los cálculos indican que si el Big Bang hubiera creado suficiente para representar 1/3 de la masa observable del universo, las proporciones isotópicas observadas en las estrellas serían marcadamente diferentes de lo que vemos actualmente. En tercer lugar, los agujeros negros y las estrellas de neutrones son los restos de estrellas masivas al final de sus ciclos de vida. El desafío radica en el hecho de que las estrellas lo suficientemente masivas como para evolucionar hacia estrellas de neutrones o agujeros negros son excepcionalmente raras, representando menos del 1% de todas las estrellas. Las estimaciones sugieren que solo 1 de cada 1000 estrellas colapsará finalmente en un agujero negro. Esto plantea un problema significativo. Se estima que la materia oscura es 5,3 veces más abundante que la materia visible en el universo. ¿Cómo podría ser esto posible si los machos se originan a partir de una proporción tan pequeña de todas las estrellas luminosas? Simplemente no hay suficientes candidatos adecuados para producir machos en las cantidades necesarias para explicar las vastas cantidades de materia oscura observadas. Hasta 2016, la creencia predominante entre los astrónomos era que, aunque los machos existían, su contribución a la masa total de la materia oscura era mínima. Esta suposición se veía reforzada por la expectativa de que los WIMPs serían detectados eventualmente, un descubrimiento que, hasta el día de hoy, no ha ocurrido. La situación dio un giro dramático en 2016, gracias a las revolucionarias observaciones realizadas por el detector de ondas gravitacionales, LIGO. Durante varios años de operación intermitente, LIGO detectó docenas de señales de ondas gravitacionales con diferentes niveles de significancia estadística, incluidas más de una docena confirmadas con alta fiabilidad. La mayoría de estas señales fueron el resultado de fusiones de agujeros negros o colisiones entre agujeros negros y estrellas de neutrones. Los agujeros negros detectados tenían masas que iban desde varias masas solares hasta 10. Este descubrimiento planteó una pregunta significativa. ¿Cómo podría haber tantas fusiones de agujeros negros, especialmente entre agujeros negros con masas tan inusuales? Antes de las operaciones de LIGO, se pensaba que los agujeros negros de decenas de masas solares eran extremadamente raros. Este dilema se complica aún más por el hecho de que los astrónomos han desarrollado métodos para observar las fusiones de estrellas ordinarias, donde el material de una estrella se transfiere a otra antes de culminar en una explosión. Estos eventos no son comunes, y se esperaba que las fusiones de agujeros negros fueran aún menos frecuentes. Dado que solo 1 de cada 1000 estrellas evoluciona hacia un agujero negro y que una fusión requiere que un agujero negro encuentre un compañero adecuado, las probabilidades parecían astronómicas. Los agujeros negros tienen un diámetro promedio de aproximadamente 100 kilómetros. Entonces, ¿cómo podrían acercarse lo suficiente en la inmensidad del espacio para fusionarse? Además, la formación de un agujero negro sigue a una explosión de supernova, un evento poderoso que típicamente propulsa al agujero negro fuera de su sistema estelar original a alta velocidad. Esto hace aún más improbable que 2 agujeros negros, cada uno expulsado de diferentes supernovas, se encuentren y se fusionen en la vasta extensión del espacio interestelar. ¿Cómo podrían ocurrir eventos tan raros con la frecuencia suficiente para que LIGO registre múltiples detecciones cada año? Desde 2016, algunos investigadores han propuesto que los agujeros negros detectados por LIGO podrían ser en realidad machos. Esta teoría sugiere que una nueva categoría de objetos extremadamente oscuros y compactos podría ser la clave para resolver el misterio de la materia oscura. Sin embargo, persisten 2 desafíos importantes: la escasez previamente mencionada de eventos observados de lente gravitacional
y la incertidumbre sobre cómo podría haberse formado un número tan vasto de agujeros negros en el universo. En 2017 surgió una idea poco convencional: los machos no necesitan estar distribuidos uniformemente en la periferia galáctica. Las estrellas que se cree dan origen a estos agujeros negros a menudo forman cúmulos globulares en los bordes de las galaxias. Estos cúmulos son formaciones densas que contienen desde decenas de miles hasta 1 millón de estrellas empaquetadas a distancias promedio de medio año luz entre sí. En estas regiones, el cielo nocturno sería 100 veces más brillante que nuestro vecindario solar. Si los agujeros negros formaran cúmulos globulares oscuros similares, compuestos por unos pocos miles de agujeros negros cada uno, el número de eventos de lente gravitacional detectables seguiría siendo bajo. Aunque cada cúmulo podría actuar como una lente gravitacional significativa, las posibilidades de que uno se alinee entre la Tierra y una estrella distante serían mínimas. El concepto de cúmulos globulares oscuros es particularmente convincente porque también podría explicar las frecuentes fusiones de agujeros negros detectadas por LIGO. Las probabilidades de que dos agujeros negros se acerquen por casualidad son bajas, pero dentro de cúmulos oscuros densos, las colisiones eventuales se vuelven mucho más probables. Para 2019, otro equipo de investigación encontró que la masa del halo de una galaxia, estimada a partir del efecto gravitacional de la materia oscura, correlacionaba estrechamente con el número de globulares visibles. Multiplicar el número de estos cúmulos por aproximadamente 5.000 millones de masas solares arrojaba una cifra cercana a la masa total estimada de la materia oscura en el halo de una galaxia. ¿Cómo encajan los cúmulos globulares oscuros en esto? La respuesta es sencilla. Los cúmulos globulares visibles típicamente no superan 1 millón de masas solares. Sin embargo, debería haber todo fin significativa entre el cúmulo de estrellas visibles y los cúmulos no visibles de agujeros negros y estrellas de neutrones. Si ejemplo oscuro transforman la mayoría de la materia oro, pues ejercerían la influencia gravitacional necesaria para el todo visible de la galaxia. Esta hipótesis explica la técnica sin introducir nuevas partículas. También es verificable con técnicas astronómicas actuales. Los cúmulos oscuros causarían perturbaciones estelares localizadas en los bordes de los discos galácticos al pasar, dejando rastros observables. Esta idea sugiere que los cúmulos de agujeros y estrellas de neutrones podrían proporcionar una explicación más convincente para la materia oscura que los WIMPs u otras teorías que involucran partículas desconocidas y elusivas. Sin embargo, persiste un problema importante. En un estudio realizado por el físico gravitacional N. Gorkavi y en investigaciones similares, las estimaciones indican que se necesitarían hasta 200 millones de agujeros negros con masas de alrededor de 5 masas solo en nuestra Vía Láctea. Dado que la Vía Láctea contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas y que solo una fracción podría evolucionar hacia agujeros, esta hipótesis requeriría varios cientos de miles de agujeros negros, mucho más de lo esperado a partir de los procesos estelares conocidos. Los misterios de nuestro universo se extienden mucho más allá de nuestra propia galaxia. Según las teorías actuales del Big Bang, no hay una indicación clara de cómo una cantidad tan masiva de materia ordinaria podría haberse acumulado para formar tantas estrellas, que en última instancia darían lugar a un número enorme de agujeros negros. ¿De dónde podrían haber venido? También nos hemos enfrentado a esta pregunta. Curiosamente, todavía no sabemos si el nuestro es el primer universo o si el espacio-tiempo experimenta ciclos de expansión, como el que vemos ahora, seguido de contracciones y nuevos comienzos. Las observaciones actuales no distinguen definitivamente entre estas posibilidades. ¿Qué sugiere todo esto? La cuestión de si los machos podrían demostrar ser superiores a los WIMPs y otros candidatos a materia oscura podría resolverse en la próxima década. El telescopio espacial Gaia está bien equipado para detectar perturbaciones causadas por cúmulos globulares oscuros dentro de campos de estrellas brillantes. Pero es importante señalar que incluso si los machos emergen como la solución, esto podría no ofrecer tanto consuelo como esperaríamos.
aunque podría explicar el rompecabezas de la materia oscura que ha desconcertado a los científicos desde 1884, las implicaciones son profundas. Hoy el modelo estándar sitúa la edad del universo en aproximadamente 13.800 millones de años. Su historia parece sencilla. Una progresión desde una densidad inicial inimaginable en el Big Bang hasta la intensa expansión actual en todas las direcciones, creando un universo aproximadamente esférico con una extensión de hasta 100.000 millones de años luz. Pero si los agujeros negros realmente representan la materia oscura, esta narrativa lineal simple se vuelve mucho más misteriosa. Implicaría que nuestro espacio-tiempo podría haber pasado por innumerables eras de expansión y contracción, lo que significa que cualquier agujero negro o estrella de neutrones solitario más allá de los discos galácticos podría tener billones de años de antigüedad, precediendo incluso la formación de átomos. Este escenario de universo Fénix es mucho más complejo y vasto que cualquier cosa que la cosmología moderna haya representado hasta ahora. Al tratar de abordar preguntas desafiantes, los machos podrían presentar a los físicos preguntas aún mayores, preguntas que podrían resultar extremadamente difíciles de responder de manera definitiva. En el estudio Massive, investigadores de la Universidad de California analizaron galaxias masivas cercanas dentro de 100 megaparsecs de la Tierra y al hacerlo, midieron inadvertidamente la constante de Hubble, o la tasa de expansión del universo. Sus hallazgos diferían de los modelos anteriores, mostrando una velocidad aproximadamente un 9% más alta que las predicciones teóricas. Esta cifra coincidía con los resultados publicados 2 años antes por la Universidad Johns Hopkins. Guiados por la profesora Ma-Chun Pei, el equipo de California examinó 63 galaxias elípticas utilizando tanto telescopios terrestres como espaciales, midiendo variaciones en el brillo para calcular tanto las distancias de las galaxias como sus velocidades de recesión. El equipo del Nobel Adam Riess en Berkeley, que demostró en 2011 que la expansión del universo se acelera, había observado una discrepancia similar al estudiar estrellas en la cercana nube de Magallanes con el telescopio espacial Hubble. Ellos también encontraron una velocidad aproximadamente un 9% más alta que la sugerida por los modelos teóricos. Sus hallazgos publicados en Astrophysical Journal Letters atrajeron aún más atención al misterio. Hace tiempo que sabemos que el universo se expande, pero por qué se expande más rápido de lo esperado sigue siendo desconocido. Mientras que los cálculos apuntan a una tasa, las observaciones revelan un ritmo más rápido. La sabiduría convencional dice que por cada megaparsec de distancia de la Tierra, la velocidad de recesión de una galaxia debería aumentar en 67 kilómetros por segundo. Sin embargo, las mediciones de Riess muestran un aumento de 73 kilómetros por segundo, una diferencia del 9%. Las observaciones que insinúan una expansión acelerada se remontan a 2016 y fueron reafirmadas en 2018 con datos del Telescopio Espacial Europeo Gaia. Ahora los últimos hallazgos de Berkeley han reforzado aún más esta conclusión, con 2 grupos independientes llegando a resultados casi idénticos. Ma-Chun Pei y sus colegas detallaron sus hallazgos en The Astrophysical Journal, atribuyendo el ritmo acelerado del movimiento galáctico a la materia oscura o la energía oscura. Este fenómeno no se entiende completamente. Los científicos que fueron propuestos que Harrison supieron con juegos tropical y amela. Robert Caldwell, del Dartmouth College, junto con investigadores del Instituto de Tecnología de California, exploraron un posible destino de este fenómeno de separación. Propusieron que el universo podría eventualmente alcanzar un gran desgarro, donde se expandiría tanto que toda la materia hasta sus componentes más pequeños sería desintegrada. Afortunadamente, se predice que este evento catastrófico ocurriría en un futuro lejano, aproximadamente dentro de 22.000 millones de años. Pero dado el ritmo actual de aceleración, este fin podría estar acercándose. Si se desarrolla el escenario del gran desgarro, la secuencia sería catastrófica. 60 millones de años antes de la ruptura final, la Vía Láctea sería destruida. 3 meses antes del final, los planetas de nuestro sistema solar se dispersarían. En la última media hora, la Tierra se desintegraría en polvo, y finalmente, incluso los núcleos atómicos desaparecerían, dejando sin rastro la materia como la conocemos.
¿Qué podría venir después del gran desgarro? Tal vez la nada absoluta. Pero existe la posibilidad de que la materia dispersa pueda condensarse en un punto inimaginablemente denso, una singularidad que podría desencadenar un nuevo Big Bang. Al igual que el que creó nuestro universo hace 14.000 millones de años, este evento podría dar lugar al nacimiento de un nuevo universo. En contraste, los científicos que trabajan en el TOGAMA, que estudian la radiación de estrellas y cúmulos estelares en diferentes longitudes de onda, han proyectado una vida más larga para nuestro universo. Al estudiar 220.000 galaxias, encontraron que la radiación de estas galaxias se está debilitando gradualmente. En 2015, el profesor Simon Driver del Centro Internacional de Radioastronomía comentó que el universo se está oscureciendo lentamente. Este desvanecimiento, concluyeron, eventualmente llevará a un universo sin luz, como una lámpara que se queda sin combustible. Si confiamos en la investigación del equipo de Gamma, el universo puede no ser eterno, pero la oscuridad total todavía es un evento lejano. Si miras a través de un telescopio potente cualquier objeto en el universo que te rodea y observas que todos se están alejando de ti, podrías decidir que tienes una fuerza de repulsión o que el espacio mismo se está expandiendo. Otra posibilidad es que estés en el centro de una explosión pasada y todo se está alejando de su centro. A primera vista, todas estas y algunas otras explicaciones podrían parecer razonables, pero los científicos siempre hablan del universo en expansión como si otras alternativas no fueran adecuadas. Uno de los hechos más increíbles asociados con la teoría de la relatividad general de Einstein es que relaciona el espacio-tiempo, la materia y la energía. La materia y la energía dictan cómo debe curvarse el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Si aprendemos cómo toda la materia y la energía están distribuidas en el universo en un cierto punto en el tiempo y cómo se están moviendo, podemos reconstruir la curvatura del espacio-tiempo y la evolución a lo largo de la vida del universo. Observando las galaxias en el universo, vemos que la dinámica gravitacional de las galaxias vecinas tiene la mayor influencia sobre las galaxias más cercanas a nosotros. Por ejemplo, la Vía Láctea y Andrómeda se están moviendo una hacia la otra. Otras galaxias y grupos locales eventualmente también se fusionarán. El resto de las galaxias son atraídas por las masas más cercanas, grandes galaxias, grupos galácticos y cúmulos. En cualquier región relativamente pequeña del espacio, que va desde unos pocos millones hasta decenas de millones de años luz en tamaño, la masa de este espacio determina cómo se moverán las galaxias. Sin embargo, en escalas más grandes, las cosas no funcionan de la misma manera. Los movimientos a pequeña escala, conocidos como velocidades peculiares, pueden alcanzar unos pocos miles de kilómetros por segundo, pero son superados por un efecto más fuerte que solo se puede ver a escalas más grandes. Cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. Esta observación empírica es conocida como la ley de Hubble, que postula que la velocidad de recesión observada de las galaxias es proporcional a su distancia de nosotros. La constante de proporcionalidad en esta relación se conoce como la constante de Hubble. Se ha medido con bastante precisión y puedes ver su valor en tu pantalla ahora mismo. Pero, ¿por qué sucede esto? En realidad, ¿por qué todo se está alejando el uno del otro? Cuando Einstein introdujo su teoría de la relatividad general, rápidamente se dio cuenta de que tenía consecuencias que no le gustaban del todo. Un universo uniformemente lleno de materia sería inestable y propenso al colapso gravitacional. Para contrarrestar esto, Einstein introdujo una constante cosmológica que representaba una fuerza repulsiva que contrarrestaba el colapso. Otros entendieron que no tener en cuenta esta constante podría llevar a un universo no estático. En tal universo, la estructura del espacio se expandiría o contraería con el tiempo. La corrección de Einstein no funcionó, y la constante cosmológica llevó a un universo inestable. Las regiones con mayor densidad colapsarían, mientras que las de menor densidad se expandirían. En un universo gobernado por las leyes de la relatividad general, lleno homogénea e isotrópicamente con materia y radiación, la estática no podía persistir. Tenía que expandirse o contraerse, dependiendo del contenido y la cantidad del universo.
Y así, las galaxias distantes se están alejando de nosotros más rápido cuanto más lejos están. Hay muy pocas explicaciones para este fenómeno. La razón radica en el hecho de que un universo que se adhiere a los principios de relatividad, isotropía y homogeneidad, mientras está lleno de materia y radiación, no puede ser estático. Debe expandirse o contraerse según su contenido y cantidad. Esta situación podría haber evolucionado debido a varios factores. Fatiga de corrimiento al rojo, la luz que proviene de galaxias distantes pierde energía a medida que viaja a través del espacio, lo que podría resultar en una disminución de la energía observada y un corrimiento al rojo percibido. Movimiento a alta velocidad. El movimiento rápido podría causar que las galaxias más rápidas se conviertan en las más distantes con el tiempo. Explosión inicial. Un evento explosivo inicial podría empujar las galaxias más lejos de nosotros. Expansión del espacio-tiempo. La última posibilidad, pero la que está respaldada por un conjunto completo de datos, incluida la relatividad general y la distribución física y las propiedades de las galaxias observadas. Para la década de 1930, quedó claro que solo había dos opciones, y el universo de hecho se está expandiendo. Esto fue confirmado además por el hecho de que el corrimiento al rojo de los objetos se correlacionaba bien con la distancia calculada y la velocidad de expansión observada, independientemente de la distancia del objeto. Pero un estudio de 2011, representado por los puntos de datos rojos, proporciona la evidencia más convincente hasta la fecha de que la temperatura de la radiación relicta era más alta en el pasado. Las propiedades espectrales y de temperatura de la luz distante confirman el hecho de que vivimos en un espacio en expansión. En conjunto, toda esta evidencia nos enseña que el universo se está expandiendo y lo más probable es que esta sea la causa del corrimiento al rojo. No se debe al movimiento, a la luz cansada, ni al resultado de alguna explosión. El espacio mismo se está expandiendo. Esta porción del universo que podemos ver y estudiar está creciendo con el tiempo. Desde el supuesto Big Bang han pasado 13.8 mil millones y 8 mil millones de años y la mayoría de los objetos cuya luz nos ha alcanzado ahora están a unos 46 mil millones de años luz de distancia. A partir de ahora, el universo observable abarca unos 46 mil millones de años luz en todas las direcciones desde nuestro punto de vista. Más allá de estos límites, sin duda hay mucho más espacio, probablemente incluso infinito. Personalmente, estoy seguro de que hay más universo más allá, es solo que la luz no ha tenido suficiente tiempo para alcanzarnos. En este contexto, si el universo es finito o infinito, no importa, aún puede expandirse. Expandir el universo es como multiplicar su tamaño por factores de crecimiento. Si inicialmente era finito, seguirá siendo finito pero más grande en tamaño. Si era infinito, seguirá siendo infinito. El punto clave es que el universo cambia, se expande y se estira. Todos estos efectos son consistentes e indiscutibles. Lo que hay más allá del universo observable es un tema para futuros videos. A todos los habitantes de este hermoso planeta, hemos aprendido fácilmente a medir varias distancias. Por ejemplo, podemos medir sin esfuerzo la distancia directa de Moscú a San Petersburgo, o medir la profundidad del lago más profundo de la Tierra hasta en centímetros. Estas distancias no plantean ninguna duda. Sin embargo, cuando hablamos de distancias en el universo, a veces nos encontramos en un estado de shock, porque nuestras mentes no pueden comprender lo inmensas que son esas distancias. Por ejemplo, considera una distancia de 10 millones de años luz. Pero, ¿y si te digo que el diámetro del universo es de unos 93 mil millones de años luz desde nuestra perspectiva? El universo observable puede imaginarse aproximadamente como una esfera con un observador en el centro. Si observas en cualquier dirección, el punto más lejano que podrías ver estaría a unos 46 mil millones de años luz de distancia. En términos de diámetro, esta cifra suma 93 mil millones de años luz. Sin embargo, si profundizamos en la edad del universo, este número sería mucho menor que 93 mil millones. Entonces, intentemos entender hoy cómo se llegó a esto. Para responder a esta pregunta, consideremos cuando decimos que un objeto está a una distancia de 3.8 mil millones de años luz de la Tierra. ¿Qué queremos decir? Es la distancia actual al objeto, es decir, ¿qué tan lejos está ahora cuando la luz del objeto comenzó a viajar hacia nosotros? ¿O es la distancia que la luz ha viajado? Debido a la expansión del universo,
Estas variaciones deberían diferir significativamente. Pero primero usemos una analogía simple para una mejor visualización. Imagina dos escaleras adyacentes. Tú estás en una y tu amigo está más abajo en la otra. Tu amigo te lanza una pelota a cierta velocidad. Toma algo de tiempo para que la pelota llegue a ti. Si conoces la velocidad de la pelota y el tiempo que toma, puedes calcular la distancia a tu amigo. Supongamos que la pelota viaja a 10 metros por segundo y tú estás a 10 metros de tu amigo. Ahora, compliquemos el escenario. Imagina que ambos están en escaleras mecánicas que se mueven en direcciones opuestas. Tu escalera va hacia arriba, mientras que la de tu amigo va hacia abajo. Cada escalera se mueve a una velocidad de 2,5 metros por segundo. Ahora, las cosas se vuelven menos sencillas. Si tu amigo lanza la pelota a 10 metros por segundo y tú comienzas a 10 metros de distancia de él, para cuando la pelota te alcance ya no estarán a 10 metros de distancia. Tomaría un segundo entero para que la pelota te alcance, durante el cual te habrías movido 17 metros de distancia. Si inicialmente estabas a 10 metros de distancia cuando la pelota fue lanzada, el momento en que la pelota te alcanza significa que comenzaste a 6 metros de distancia. Me tomó 0,8 segundos para este escenario. Si tomó exactamente unos segundos, significa que comenzaste a 8 metros. Ahora, considera que he redondeado los valores para simplificar. Cuando dos objetos están estacionarios, los tres valores son los mismos. Para objetos en movimiento son diferentes. Como sabes, el universo se está expandiendo, así que las cosas se complican más. Cuando observamos los bordes distantes del universo, estamos mirando hacia el pasado. Vemos la luz de un tiempo en que los objetos estaban más juntos, y el universo se expandía más rápido en tiempos antiguos. A diferencia de la analogía de la escalera mecánica, la tasa de expansión del universo cambia con el tiempo. Hoy, según estimaciones modernas, la edad de nuestro universo es de alrededor de 3,8 mil millones de años, más o menos unos pocos millones de años. ¿Qué significa esto para los objetos distantes? Consideremos el actual poseedor del récord, una de las galaxias más lejanas conocidas por nosotros. Cuando decimos que está ubicada a una distancia de 3,45 mil millones de años luz, nos referimos a la distancia recorrida por la luz desde la galaxia, haya llegado o no aún. Para mí, al menos, esta parece ser la manera más razonable de medir distancias en un universo en expansión. En el pasado, las distancias entre objetos eran menores. A medida que la luz viaja desde el objeto emisor hasta nuestros ojos, el universo continúa expandiéndose. Pero, ¿qué significa esto para nuestro poseedor del récord, esta galaxia? En primer lugar, esta galaxia estaba a una distancia de 1,1 mil millones de años luz de nosotros cuando emitió la luz que ha llegado a nosotros hoy. En segundo lugar, la luz que nos llega hoy fue emitida y enviada cuando el universo tenía solo 380 millones de años. En tercer lugar, la luz viajó durante 13,4 mil millones de años y, por definición, cubrió esa distancia exacta. Y en cuarto lugar, en realidad, cuando lees las noticias, ves videos o escuchas a varios científicos, puede que no comprendas completamente las distancias de las que están hablando. Así que he enumerado todas las posibles variaciones. Sin embargo, generalmente se usan las dos últimas opciones, o la distancia recorrida por la luz o la distancia actual. Además, si la distancia en años luz es menor que la edad del universo, se refiere al tiempo que la luz ha viajado. Si es mayor, indica la distancia actual real. El punto es que, para objetos cercanos y objetos conectados por gravedad, la diferencia entre estas variaciones es significativamente menor. No obstante, aún preferiría que la gente fuera más cuidadosa con su redacción y utilizara valores más precisos. Si cada persona especificara si se refiere a la distancia en el momento de la emisión de la luz, al viaje de la luz o a la distancia actual a un objeto, la confusión se reduciría considerablemente. Así es como funcionan las distancias en un universo en expansión, y ese colosal número de 93 mil millones de años luz se logró de la siguiente manera. La razón es que la distancia acompañante al objeto observable más lejano, es decir, la superficie de la radiación relicta del último esparcimiento, es de aproximadamente 14 mil millones de parsecs, o 14 megaparsecs. Esto corresponde
a 46.000 millones o 4.6 por 10 a la potencia de 10 de años luz en todas las direcciones. Por lo tanto, el universo observable puede visualizarse como una esfera con un diámetro de aproximadamente 93.000 millones de años luz, centrada en el sistema solar, la ubicación del observador. Pero la parte más fascinante vendrá en la próxima entrega, donde discutiremos la luz misma. Desde el presunto Big Bang, han pasado 13.8 mil millones de años, al menos según la ciencia contemporánea. Sin embargo, este tiempo ha pasado para nosotros. Pero, dado que el tiempo es relativo, ¿qué significa esto para los observadores en otras partes del universo? ¿Existe el tiempo absoluto para todo el universo? Cuando decimos que el universo tiene 13.8 mil millones de años, ¿esto solo se aplica a la Tierra o es válido para todo el cosmos? Así que hoy intentemos entender esto. ¿Quién sabe? Tal vez alguien de una galaxia vecina nos esté mirando a través de un telescopio ahora mismo, observando a los dinosaurios en la Tierra. Además, discutiremos una galaxia muy única que, por así decirlo, se encuentra más allá de nuestro universo. Nuestra Tierra existe dentro de la Vía Láctea, y las edades de todo lo que vemos en ella coinciden con esos 3.8 mil millones de años, o casi 3.8. Esta edad de planetas, estrellas y otras fuentes de luz visibles en el cielo nocturno no coincide con la nuestra, porque, como saben, la velocidad de la luz es constante. Por ejemplo, si miras una estrella ubicada a 200 años luz de distancia, la estás viendo como apareció hace 200 años. No hay nada paradójico en esto. Es insignificante en comparación con los 3.8 mil millones de años. Incluso si consideramos una estrella en el extremo opuesto de una galaxia a una distancia de 100.000 años luz, la diferencia es prácticamente insignificante. Podrías preguntarte si hay una diferencia significativa entre una edad de 3.8 mil millones de años y 3.8 mil millones 800 millones de años, o incluso el valor específico de 13.000 millones 790 millones 900 mil años. Creo que la diferencia es inconsecuente. Sin embargo, si consideramos otras galaxias que están muy distantes de nosotros, emerge una historia completamente diferente. Cada punto en esta ilustración representa una galaxia separada ubicada a aproximadamente 1.000 millones de años luz de la Tierra. Las galaxias dentro de esta estructura tienen edades de 12.000 millones y 8.000 millones de años, mientras que las galaxias más remotas son aún más jóvenes. A medida que miramos más y más lejos, encontramos galaxias que existieron cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, siendo su edad solo un pequeño porcentaje de lo que es hoy. Con telescopios potentes podrías ver estrellas individuales con un contenido de elementos pesados muy bajo. En ese momento, más del 99% de los átomos estaban compuestos solo de hidrógeno y helio. El carbono, oxígeno, silicio, fósforo, hierro y otros elementos necesarios para construir el universo eran escasos. Esto resultaría en la falta de planetas rocosos, moléculas orgánicas y la posibilidad de vida. Cuando observamos galaxias en su estado original, esencialmente estamos mirando hacia el pasado. Sin embargo, hay un punto crucial a tener en cuenta. No estamos viendo las galaxias como son hoy en día. Más bien, las estamos observando desde nuestra perspectiva, mirando hacia el pasado. Para alguien en una estrella distante, o en una galaxia a decenas de años luz de distancia, verían nuestro pasado. Si estuvieran a 100 años luz de distancia, la Tierra no mostraría signos de bombas nucleares. No habríamos inventado las computadoras, viajado al espacio ni desarrollado las transmisiones de televisión. Para alguien en una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia, nuestro Sol parecería más joven y más tenue. La Tierra solo tendría organismos unicelulares. Lo que es aún más asombroso es que para los observadores en las galaxias visibles más distantes, no solo no existirían nuestra Tierra y nuestro Sol, sino tampoco nuestra galaxia entera. Seríamos una colección de grandes nubes de gas uniéndose lentamente en brazos espirales que eventualmente darían nacimiento a nuestro hogar. Los cúmulos globulares más antiguos que actualmente se encuentran en el halo de nuestra galaxia también estarían ausentes. Tampoco habría abundancia de jóvenes estrellas azules calientes que han desaparecido hace 1.000 millones de años.
Cualquiera de estos observadores en otra estrella, en otra galaxia o incluso en los confines más lejanos del universo, vería un universo notablemente similar al nuestro, con una edad de 13.8 mil millones de años. Un universo donde las observaciones miran hacia el pasado en todas las direcciones, donde la radiación relicta se ha enfriado a esta temperatura y donde la gran red cósmica sería indistinguible de lo que vemos. En este universo, al mirarnos, nos verían en el pasado, tal como nosotros los vemos a ellos. Pero, ¿no implica todo esto que existe alguna forma de tiempo absoluto? Inicialmente podría parecer así, pero en realidad no es el caso. Si el Big Bang realmente ocurrió, sucedió en todas partes simultáneamente hace 13.8 mil millones de años. Esto sería cierto desde la perspectiva de cualquier galaxia. Sin embargo, ¿qué pasaría si hubiera galaxias moviéndose a velocidades no solo de cientos o miles de kilómetros por segundo en relación con el sistema de coordenadas de la radiación relicta, sino a cientos de miles de kilómetros por segundo? Esta velocidad está muy cerca de la velocidad de la luz. Así como el tiempo transcurre de manera diferente para cualquier persona que se mueva cerca de la velocidad de la luz en la Tierra, no importa si es una partícula, un tren o una persona. Aunque pueda parecer fantasioso, si un planeta, estrella o galaxia se hubiera estado moviendo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz durante mucho tiempo, parecería significativamente más joven que el resto del universo. Imagina que cuando el universo tenía solo 1.000 millones de años, una galaxia aceleró debido a una serie de interacciones gravitacionales, alcanzando el 99% de la velocidad de la luz. Durante los 12 y 8.000 millones de años desde entonces, esta galaxia solo habría experimentado 18 millones de años. Comparada con las galaxias conocidas, sería más pequeña y menos expandida. Por lo tanto, el universo debe parecer el mismo para todos los observadores en todas partes. La misma cantidad de tiempo debería pasar, y el universo debería poseer las mismas propiedades a gran escala casi en todas partes. Sin embargo, para algunos observadores selectos que han pasado un tiempo significativo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en relación con el sistema de coordenadas de la radiación relicta, el universo parecería muy extraño. El momento en que desaceleraran, la radiación relicta parecería joven y el universo viejo. El hecho de que hayan pasado 3.8 mil millones de años desde el Big Bang se aplicaría a todo y a todos en el universo observable. Si te estuvieras moviendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, podría ser difícil de creer. Sin embargo, las conclusiones que he compartido se basan en mi perspectiva viviendo en la Tierra, en el sistema solar y dentro de la galaxia de la Vía Láctea. Todas estas conclusiones sobre la edad del universo y las diversas distancias se extraen de lo que veo. Para llegar a estas conclusiones sobre la edad del universo, he estudiado el espacio a mi alrededor, y estos estudios se basan en mi perspectiva. Desafortunadamente, no todos son tan afortunados como yo. No todos pueden comprender que son parte del universo. Ahora, déjame explicarte por qué. Por ejemplo, en esta imagen hay una galaxia. El nombre no te dirá mucho. Podrías pensar que está rodeada de otras galaxias, pero eso es solo desde una cierta perspectiva. Si estuvieras volando a través del universo y pasaras cerca de ella, no encontrarías galaxias allí. Según sabemos por las observaciones astronómicas, esta galaxia está completamente aislada. Por cientos de millones de años luz en todas las direcciones, no hay nada. Las estrellas brillantes destacadas por los rayos fraccionados en esta imagen están en realidad en nuestra galaxia. Esta galaxia ultradistante es mucho más grande y brillante que nuestra Vía Láctea. Contiene 10 veces más estrellas. Detrás de ella se encuentra un fondo de galaxias aún más distante. Este fondo acompaña imágenes similares tomadas en todas las direcciones del cielo de la Tierra. Esta galaxia está ubicada en la constelación de Piscis. La densidad de materia en el espacio que la rodea es de aproximadamente 1 átomo por metro cúbico. A diferencia de la mayoría de las galaxias, que están situadas a lo largo de filamentos galácticos, esta se encuentra en vacíos cósmicos, espacios vacíos entre ellos. Esta galaxia está tan aislada que si nuestra Vía Láctea estuviera en su lugar, no habríamos sabido sobre la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960, cuando surgieron telescopios potentes. Ahora, imagina dónde estaríamos si estuviéramos en Shoki o el Hooke.
El telescopio Hooke, utilizado por Edwin Hubble para su investigación, se puso en funcionamiento en 1917. En las décadas de 1920, 30, 40 y 50, no habríamos encontrado nada cerca de esta galaxia si viviéramos allí. Nuestras búsquedas se habrían detenido. En ese caso, podríamos concluir que nuestra galaxia es la única en el universo. Y de hecho, es asombroso que en noches oscuras, el universo se nos abra. Esto te hace maravillarte de cuán inusual es la posición de nuestra galaxia en el universo. También destaca las suposiciones incorrectas que podemos hacer. Tener solo un punto de vista puede dificultar la comprensión de nuestro verdadero lugar en este universo. Del mismo modo, un punto de vista sobre el nacimiento del universo puede llevarnos por mal camino, impidiéndonos comprender realmente cómo se originó todo. Por lo tanto, es importante considerar el universo desde diferentes perspectivas. En realidad, esto será una continuación de este video, y hablaremos sobre si es posible engañar al espacio y al tiempo, y si es posible, puramente a través de medios científicos, encontrarse entre el pasado y el futuro, o incluso en el mismo momento del tiempo. Esta ilustración representa nuestra historia cósmica desde el Big Bang hasta el presente, en el contexto de un universo en expansión. El Big Bang fue precedido por un estado de inflación cósmica. Sin embargo, la idea de que tuvo que haber una singularidad antes de eso está terriblemente desactualizada. Casi todo el mundo ha oído hablar del Big Bang, pero si le preguntaras a diferentes personas, desde laicos hasta cosmólogos, que completen la frase «en el principio, había», recibirías una multitud de respuestas diferentes. Una de las respuestas más comunes es «una singularidad», que se refiere al momento en que toda la materia y energía del universo estaban concentradas en un solo punto. La temperatura, densidad y energía habrían sido infinitamente grandes. Esta idea podría implicar la infección del espacio y el tiempo. Sin embargo, esta imagen no solo es falsa, probablemente esté desactualizada desde hace unos 40 años. El espacio y el tiempo podrían no haber tenido un momento de origen en absoluto. No nos apresuremos a sacar conclusiones precipitadas. En cambio, exploremos lo que ya sabemos sobre este asunto y, lo más importante, ¿de dónde proviene este conocimiento? Las observaciones astronómicas realizadas con varios telescopios nos permiten examinar algunas de las galaxias más distantes que hemos visto, muchas de las cuales están a distancias inalcanzables para nosotros. A medida que miramos más y más lejos, descubrimos que las galaxias más distantes se alejan de nosotros a una velocidad cada vez mayor, gracias a la expansión del universo. El universo de hoy está lleno de galaxias en todas las direcciones y a varias distancias. En promedio, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja. Esto no se debe a que las galaxias realmente se muevan dentro de su cosmos local. La expansión del espacio mismo es responsable de este fenómeno. Esta predicción fue uno de los resultados inusuales derivados de la teoría de la relatividad general por el físico soviético Alexander Friedman. Las observaciones de Edwin Hubble lo confirmaron. Esto significa que con el tiempo, la materia en el universo se dispersa más y se vuelve menos densa, a medida que aumenta el volumen del universo. Esto también implica que en el pasado, el universo era más denso, más caliente y más uniforme. Extrapolando hacia atrás en el tiempo, llegamos a estados tempranos más calientes y densos. Pero todo esto lleva a singularidades donde las leyes de la física se descomponen. Cuando extrapolas el desarrollo del universo hacia atrás en el tiempo, comienzas a notar varios cambios importantes. En particular, llegarás a una era en la que la gravedad no tuvo tiempo suficiente para formar grupos suficientemente grandes de materia para que se formaran estrellas y galaxias. Luego, llegarás a un punto donde el universo era tan caliente que ni siquiera podía formar átomos neutros. Más allá de eso, habrá un estado donde los núcleos atómicos mismos se desintegran. Luego serás testigo de la aparición espontánea de pares de partículas de materia y antimateria. Y luego verás donde los protones y neutrones individuales se desintegrarán en quarks y gluones. La cuestión es que la física regular, incluido el momento del comienzo del universo, se descompone en una singularidad. Sin embargo, alcanzar un estado infinitamente caliente y denso tiene sus consecuencias, muchas de las cuales, desafortunadamente, no están confirmadas por observaciones.
Cada paso representa un universo que es progresivamente más joven, más pequeño, más denso y más caliente. Continuando esta extrapolación, vemos que las densidades y temperaturas aumentan a valores infinitos en el momento en que toda la materia y energía del universo estaban contenidas en un solo punto, una singularidad. Sin embargo, el Big Bang caliente, como se pensaba inicialmente, no era solo un estado caliente, denso y en expansión. El momento en que todas las leyes de la física dejan de funcionar fue el nacimiento del espacio y el tiempo. Es una forma de hacer que el universo entero aparezca de repente de la nada. Fue el acto original de la creación. La singularidad está asociada con el Big Bang, pero si todo sucedió como se describe y el universo en el pasado tuvo temperaturas infinitamente altas, habría ciertos signos obvios observables incluso hoy. Sin embargo, por ahora, permíteme recordarte qué son las fluctuaciones. Las fluctuaciones son oscilaciones, es decir, cualquier desviación aleatoria de un valor determinado. En el contexto del Big Bang, habría fluctuaciones de temperatura de enormes amplitudes, fluctuaciones de temperatura que estarían limitadas por la velocidad de la luz. Solo ocurrirían en escalas no mayores que el horizonte cósmico. Deberían haber quedado restos de materiales cósmicos de alta energía, como monopolos magnéticos, pero las fluctuaciones de temperatura no exceden 1 parte en 1000, lo cual es 1000 veces menor de lo que predice el Big Bang, basado en la singularidad. Las fluctuaciones mayores que el horizonte han sido confirmadas por varios satélites, pero las restricciones sobre la existencia de monopolos magnéticos y otros restos de ultra alta energía son extremadamente fuertes. La ausencia de su presencia tiene serias consecuencias. El universo nunca alcanzó temperaturas extremadamente altas, por lo que debe haber algún límite. No podemos extrapolar infinitamente hacia atrás a un estado caliente y denso con temperatura infinitamente alta. Además, hay una limitación sobre cuán lejos podemos llegar describiendo con precisión nuestro universo. A principios de la década de 1980 surgió una teoría de que antes de que nuestro universo fuera un estado caliente, denso, en expansión, enfriamiento, lleno de materia y radiación, pasó por una fase de inflación. La presencia de una fase de inflación cósmica debería haber significado que el universo estaba lleno de energía inherente al espacio, lo que llevó a una expansión rápida que estiró el universo a un estado plano con propiedades uniformes en todas partes. Ahora involucrado fluctuación de pequeña amplitud en todas las escalas, terminó. La inflación hace que el espacio se expanda exponencialmente, lo que puede hacer que un espacio inicialmente curvado o desigual parezca plano. E incluso si el universo estuviera curvado, su radio de curvatura sería al menos cientos de veces mayor de lo que podríamos detectar. Cuando termina la inflación, convierte la energía inherente al propio espacio en materia y radiación, dando lugar al caliente Big Bang. Sin embargo, esto no da lugar a un Big Bang infinitamente caliente, sino a uno que alcanza una temperatura máxima cientos de veces menor de la que se necesita para una singularidad. En otras palabras, conduce a un Big Bang caliente que emerge de un estado inflacionario, no de una singularidad. La información existente en nuestra parte observable del universo que podemos medir solo corresponde a los últimos segundos de la inflación y todo lo que sucedió después. Si preguntaras cuánto duró la inflación, no encontrarías una respuesta natural a eso. Continuó durante al menos un poco más de eso pero si continuó un poco más, significativamente más o por un tiempo infinito, no solo es desconocido, sino fundamentalmente imposible de saber. Pero entonces, ¿qué dio lugar a la inflación? Muchos estudios y discusiones giran en torno a este tema, pero nadie sabe la respuesta, porque no hay evidencia en la que basarse. No hubo observaciones que se pudieran haber hecho de manera directa. En consecuencia, algunas personas o científicos hacen afirmaciones erróneas. Por ejemplo, una de las afirmaciones fue que teníamos una teoría del Big Bang basada en la singularidad, que generaba un universo caliente, denso y en expansión antes de que supiéramos sobre la inflación. La inflación es en realidad una etapa intermedia, por lo que obtenemos la siguiente secuencia: singularidad, inflación, Big Bang caliente. Hay numerosos gráficos e imágenes creados por los principales cosmólogos que ilustran estos datos, pero eso no significa que todos sean precisos. Ilustran fluctuaciones de densidad y ondas gravitacionales que surgen después de la inflación.
La suposición de una singularidad antes de la inflación no necesariamente se mantiene. Hay una base muy sólida para creer que no es así. Matemáticamente, podemos demostrar la imposibilidad de pasar de una singularidad a un estado inflacionario. Y por eso el espacio-tiempo de la inflación se expande exponencialmente. Imagina cómo funciona una función exponencial. Después de cierto tiempo, el universo se duplica en tamaño. Después del doble de ese tiempo, se duplica de nuevo, lo que significa que se vuelve 4 veces más grande. Espera 3 intervalos de tiempo como esos y se triplica. Espera 10 o 100 de esos segmentos de tiempo y estas duplicaciones harán que el universo sea 2 a la potencia de 10 o 2 a la potencia de 100 veces más grande. Esto significa que si retrocedemos en el tiempo durante la misma duración, o durante 2, 3, 10 o 100 veces más, el universo se volverá cada vez más pequeño, pero nunca llegará a cero. Siempre será una fracción de su tamaño inicial, como la mitad, un cuarto, un octavo, 2 a la potencia de menos 1 décimo, o 2 a la potencia de menos 100. No importa cuán atrás en el tiempo vayamos, nunca llegaremos a una singularidad. Las líneas azules y rojas representan el escenario tradicional del Big Bang, donde todo comienza en el tiempo t igual a 0, incluido el espacio-tiempo. En el escenario inflacionario, representado por el color amarillo, nunca alcanzamos una singularidad donde el espacio adquiere un estado singular. Podría volverse arbitrariamente pequeño en el pasado mientras el tiempo continúa infinitamente. Entre los cosmólogos, es bien conocido que hay un teorema que demuestra la incompletitud del estado inflacionario pasado. Esto significa que todas las partículas existentes en el universo, durante la inflación, eventualmente se encontrarán cuando se extrapolen hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, esto no implica necesariamente que la singularidad haya existido. La inflación simplemente no describe todo lo que ocurrió en la historia del universo, incluyendo su nacimiento. También se sabe que la inflación no puede surgir de un estado singular, ya que la región que experimenta la inflación debe siempre comenzar con un tamaño finito de fluctuaciones espacio-temporales a una escala cuántica durante la inflación, que se extienden por todo el universo y dan lugar a imperfecciones en la densidad y ondas gravitacionales. Sin embargo, si la inflación surgió de una singularidad o no es desconocido, por lo que cada vez que veas un diagrama, artículo o historia sobre la singularidad del Big Bang que existió antes de la inflación, debes saber que estás tratando con hechos científicos desactualizados. La idea de la singularidad del Big Bang perdió su relevancia tan pronto como entendimos que había otro estado antes del estado caliente y denso del Big Bang, la inflación cósmica, que probablemente preparó e inició el Big Bang en sí mismo al principio del espacio y del tiempo. Posiblemente existió una singularidad de la cual emergió la inflación, pero no hay garantía de ello. En la ciencia hay cosas que se pueden verificar, medir, predecir, confirmar o refutar. Por ejemplo, la inflación que dio lugar al Big Bang caliente está sustentada. Todo lo demás es mera especulación. Por lo tanto, para entender cómo nació nuestro universo, vale la pena considerar todos los posibles escenarios de eventos. Si le preguntas a cualquier científico si el universo tiene un límite, probablemente recibirás una respuesta ambigua, porque, por un lado, el universo tiene un fin desde nuestra perspectiva, particularmente en términos de observaciones. Esto se conoce como el universo observable. Pero si miramos la ciencia desde un ángulo diferente, entendemos que nuestro universo se está expandiendo con aceleración, por lo que no puede haber limitaciones. Obtendrás una respuesta aproximadamente así, pero solo con argumentos detallados, fórmulas y explicaciones de por qué todo es como es en este mundo. Se sabe que, debido a la expansión del universo, existe un horizonte de eventos más allá del cual no podemos penetrar. Somos testigos de que hay al menos una forma de vida inteligente. Creer si estamos solos o si hay alguien más allá es una cuestión personal para cada individuo. Sin embargo, imaginemos que en una galaxia lejana hay otra civilización, y naturalmente el horizonte de eventos para ellos es del mismo tamaño. Desde su punto de vista, podrían observar aquellas partes del universo que están más allá de nuestro horizonte. En términos generales, saben lo que es desconocido para nosotros. Supongamos que un fenómeno cósmico interesante o una galaxia única que observaron los
les asombró tanto que quisieron contarnos al respecto. Con la ayuda de algunas tecnologías futuras mega avanzadas y únicas, recibimos su señal con esta información. En ese caso, aprenderíamos qué hay más allá de nuestro horizonte de eventos. ¿Qué opinas? ¿Es esto teóricamente posible sin violar las leyes modernas y conocidas de la física hasta 2019? Así que, profundicemos en todo esto con más detalle. Por un lado, podemos rastrear la historia del universo hasta su mismo comienzo, hasta el Big Bang hace 12 y 8.000 millones de años. Tenemos esta magnífica imagen del universo capturada utilizando radiación de fondo. También podemos observar estrellas y galaxias que se formaron durante ese tiempo dentro del alcance de los telescopios modernos. En este momento, el récord lo tiene la luz que viajó hacia nosotros durante 3.7 mil millones de años desde un objeto que actualmente está a 33 mil millones de años luz de distancia. Solo el telescopio más avanzado podría superar este récord. Pero la esencia es que nuestras observaciones están limitadas a la parte observable del universo desde el momento del Big Bang. La luz viajó 3.8 mil millones de años, lo que significa que solo podemos ver la luz que había viajado esos años en cualquier dirección. Sin embargo, esto no significa que no haya universo más allá de esta frontera. Estamos seguros de que está allí. Después de todo, la luz aún nos llega, y la pregunta es cuánto de ella hay. Y aquí comienza nuestro experimento. Si hay una limitación en lo que se puede ver, entonces esta limitación también se aplica a aquellos observadores cuya luz es visible de manera diferente. En otras palabras, si tomamos dos galaxias situadas en lados opuestos de nosotros, y la luz de ellas viajó 3.7 mil millones de años, podemos ver ambas, pero no se verán entre sí. Si cada una de ellas tiene seres inteligentes, ¿no podrían enviarnos información sobre lo que ven que no está disponible para nosotros? ¿Podrían así engañar las limitaciones del espacio-tiempo y proporcionarnos información sobre la parte del universo que no podemos ver? ¿O podríamos enviarles imágenes de las galaxias lejanas capturadas por el Hubble Extreme, o incluso un mapa del universo tal como lo vemos? Si continuamos intercambiando esta información, eventualmente sabría cada participante más de lo que puede ver con sus propios ojos. Sin embargo, hay una trampa. Recordemos la luz de un objeto muy distante. El problema es que esa luz sería antigua. Si vemos algo cuya luz viajó hacia nosotros durante 2.4 mil millones de años, y el objeto está ahora a 33 mil millones de años luz de distancia, lo vemos tal como era 400 millones de años después de su creación. Por supuesto, es una galaxia lejana y aún emite luz, pero nunca la recibiremos. El universo no solo se está expandiendo, la expansión está acelerando. Y este es un hecho firmemente observado. La pregunta es ¿por qué está acelerando? La mayor explicación para esto es la energía oscura. Hablaremos de eso más adelante, al menos explicando lo que se entiende generalmente por energía oscura. Así que, la luz emitida por galaxias más allá de ciertos límites nunca llegará a nosotros. Si no fuera por la energía oscura, eventualmente la veríamos y recibiríamos la información que enviaron, pero solo después de que la luz emitida por esas galaxias llegara a nosotros. Por lo tanto, podemos obtener información de objetos más allá de nuestro horizonte, pero solo después de que se muevan dentro de nuestro horizonte. Y debido a la energía oscura, lo que entra en nuestro horizonte ya se ha ido. Este punto de vista se examina desde una perspectiva teniendo en cuenta la teoría del Big Bang como el comienzo del universo, y nada impide que lo discutamos en algunos episodios.